Bueno, seguimos con la explicación de la parte teórica referente a encauzamientos y seguíamos con esta diapositiva donde digamos que se, se empezaba a describir cómo influyen las famosas aguas bajas y aguas altas precisamente en cuanto, y las avenidas, ¿cierto? Los caudales máximos, digamos, con periodos de retorno muy altos, para el tema precisamente de los encauzamientos. Entonces, lo primero que tendríamos que tener en cuenta es recordar este gráfico, que no es otra cosa que la curva de duración de caudales, o también llamada curva de frecuencia de caudales, ¿cierto? O curva de caudales clasificados. Básicamente recordemos que lo que significa este gráfico es simplemente tener en cuenta cuál es el caudal que se presenta en mayores oportunidades y cuáles son los caudales que se presentan en menores oportunidades en la historia de ese cuerpo de agua o de ese río. Este eje X que acá dice 0, n días, 365 días, también puede ser visto, puede ser, digamos, entendido como de porcentaje de veces o porcentaje de tiempo en el que el caudal es igualado o excedido, ¿sí? O sea, si nosotros tenemos acá en cuenta este 1, fíjense que este está de 0 a 1. ¿Por qué? Porque en realidad es un porcentaje en el cual el caudal es igualado o excedido. Entonces, si nosotros tenemos acá el punto 95 o 95% del tiempo en el que el caudal es igualado o excedido, estamos hablando del flujo base del río. Entonces, fíjense que el flujo base del río va a corresponder a un caudal pequeñito respecto a todos estos caudales que se enuncian acá. ¿Qué quiere decir? Que un mayor número de tiempo o un mayor porcentaje del tiempo van a pasar esos los caudales mínimos, obviamente. ¿Por qué? Porque pues esas avenidas o esos eventos extremos se presentan realmente un menor número de veces en el año, ¿sí? Por lo tanto, esos caudales máximos se van a presentar un menor porcentaje de tiempo, un menor número de días en el tiempo. ¿Qué pasa de todas maneras con esos caudales máximos que se presentan aquí en la curva de duración de caudales? Esos caudales máximos nos van a cambiar, digamos, o van a tender a cambiarnos la forma en planta de un río. Entonces, muchas veces nosotros, digamos que presentamos, digamos que encauzamientos, es teniendo en cuenta esos caudales de avenida máximos, porque esos caudales máximos nos van a producir cambios que en muchas oportunidades no vamos a desear para nuestro río, porque seguramente nos van a producir efectos de erosionabilidad no deseados, o procesos de sedimentación no deseados, o procesos de inundación no deseados. Entonces, lo ideal es tratar de mantener de manera estable, como lo decíamos, el cauce de un río, para que no nos dé sorpresas a las comunidades ribereñas o a la situación planificada a futuro, que no nos genere sorpresas. Entonces, lo primero que tendríamos que tener en cuenta, básicamente, es que un cauce estable no es un cauce recto. O sea, es decir, digamos que la condición de equilibrio de un río no es un río recto. O sea, un río recto no es muy natural que digamos. Lo natural en un río es que tenga curvitas, que tenga meandros, que tenga sinuosidad. ¿De acuerdo? Entonces, por eso dice acá claramente que una característica de equilibrio es precisamente la sinuosidad. Si ustedes ven un río que tiene su condición de meandros, que es sinuoso, quiere decir que está alcanzando su estado de estabilidad. ¿De acuerdo? Ahora, mientras encuentra ese estado de estabilidad, puede que haga estragos, puede que haga problemas, ¿de acuerdo? Por eso lo ideal es estabilizarlo o encauzarlo en su condición más estable. Ya vamos a ver más adelante, cómo encauzamos un río de manera estable. Y por eso insisto en el tema
de que se encausa es de manera estable, o sea, se encausa manteniendo condiciones de pendiente de fondo estable, de curvaturas estable, de tramos rectos estables, ¿sí? No se encausa a lo loco, ¿sí? No se encausa, digamos que ahí a lo bestia, ¿no? O sea, simplemente canalizando y ya, no. Se tiene que canalizar, se tiene que encauzar conservando, digamos, conservando las condiciones naturales del río, pero en situación de estabilidad. Porque acuérdense que el río busca su estabilidad, pero no quiere decir que la haya conseguido. Cuando nosotros vamos a canalizar, cuando nos vamos a encauzar, tenemos que encauzar en condiciones finales de estabilidad o equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, pues también tendríamos que tener en cuenta que las aguas bajas, cuando tenemos caudales bajos, su recorrido es más sinuoso, ¿de acuerdo?, que cuando tenemos aguas altas, ¿sí? O sea, normalmente cuando un caudal no tiene un caudal tan grande, tan grande, es muy normal que sea más sinuoso o tienda más a la sinuosidad que cuando tiene un caudal alto, ¿de acuerdo? Y ya vamos a ver por qué en ese sentido. Ahora bien, el cauce principal de un río, digamos, se considera cauce principal el que mantiene su flujo base, pero no solamente esas aguas bajas o flujos bases, sino también las altas, o sea, aquel por el cual van los caudales altos y los caudales bajos. Ahora, cuando el caudal pasa de ser un caudal, digamos, grande a ser un caudal extraordinario, ¿cierto? O una avenida, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que su periodo de retorno, el periodo de retorno de esos caudales, pues es muy alto. Estamos hablando entonces caudales con periodos de retorno de 25, 50 o 100 años. Cuando pasan esos eventos de tormenta que producen esos caudales con periodo de retorno elevados, muy altos, digamos que algo pasa en el trazado del río. Y ese brazo vivo, digamos, o ese brazo principal del río, que no es otra cosa que su sección principal o su cauce principal, en el caso de, por ejemplo, de ríos trenzados, el cauce que es el principal, digamos, el de mayor magnitud, ¿sí?, se empieza a convertir en un brazo vivo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Pues que se empieza, digamos, a aumentar muchísimo esa altura de lámina de agua de tal forma que la fuerza del río, de una u otra forma, puede llegar a cambiar el trazado en planta de ese río, ¿sí? Entonces, fíjense aquí por ejemplo, ante caudales bajos, fíjense que los flujos que vienen por fuera del cauce principal tienen cierta tendencia a tener el viaje con la forma del cauce principal. Fíjense que las flechitas tienden a tener su curvita, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando los caudales son extraordinarios o periodos de retorno muy altos? Pues que estos flujos van muy rectos, entonces chocan con el trazado original del río en planta, y cuando chocan, entonces empiezan a afectar el trazado natural del río. Entonces, esa es la diferencia entre caudales de aguas bajas y caudales de aguas extraordinarias o avenidas. Entonces, que esas avenidas o esas aguas extraordinarias lo que hacen es tratar de modificar el trazado natural del río. Entonces, por eso termina siendo muy importante el encauzamiento del río cuando nosotros notamos que hay probabilidades altas de generación de caudales con periodos de retorno altos, ¿sí? Digamos que, acuérdense que el periodo de retorno no necesariamente tiene que ver con una probabilidad de ocurrencia. Esto lo he hablado mucho en las clases de modelación hidrológica distribuida o hidrología urbana. Si ustedes se acuerdan de eventos lluviosos muy fuertes en Colombia, acuérdense del fenómeno de la Niña de 2010,
donde terminó con periodo de lluvias o eventos de precipitación con un periodo de retorno de 50 y 100 años. Y resulta que se volvieron a presentar las mismas magnitudes en 2011. Entonces no estamos hablando tanto de una probabilidad, o sea, estamos hablando de una probabilidad de ocurrencia, más no necesariamente de una recurrencia, ¿sí? De algo que, no, entonces tiene 50 años, quiere decir que se va a presentar dentro de 50 años. No, estamos hablando más de una magnitud, ¿de acuerdo? Entonces cuando nosotros vemos que eso está afectando el trazado del río en planta, tenemos que canalizar, ¿de acuerdo? Pero no canalizar en recto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros canalizamos en recto, nos vamos a chocar con condiciones particulares. Y esas condiciones particulares tienen mucho que ver con el hecho de que si canalizamos en tramo recto, se nos va a generar por balanza de Lane una condición de generación de incisiones o erosiones o socavaciones del fondo. Entonces, ¿qué pasa cuando en vez de generar que el propio río vaya dando su sinuosidad a través de la generación de barras, como dice acá, qué pasa cuando en vez de eso nosotros empezamos, digamos que a generar aumento de pendientes? Acuérdense que si nosotros generamos tramos rectos, estamos aumentando pendientes. Y si estamos aumentando pendientes, aumentamos velocidades, y si aumentamos velocidades, aumentamos erosión. Entonces, ojo con esa partecita, ¿de acuerdo? Recuerden que, por otra parte, lo que dice acá, algunos de los problemas que mueven a la necesidad de encauzar provienen de las curvas de los ríos. Las curvas son buenas para mantener la estabilidad del cauce, pero también significan resistencia al flujo. Si nosotros necesitamos no perder carga, no perder velocidades, pues ahí sí tenemos que empezar a trabajar con disminución de curvas. Pero acuérdense, el problema que genera la disminución de curvas, básicamente lo que dice esta diapositiva y la siguiente, y es precisamente lo que explicaba en torno al aumento de pendientes y aumento, por lo tanto, de erosiones, ¿de acuerdo? Eso es lo que pasa, por ejemplo, en el caso de un corte de meandro. El corte de meandros es el caso más típico de encauzamientos para evitar esto, ¿no? Porque es que estos meandros, cuando son muy cerrados, producen mucho problema en la parte exterior. Entonces muchas veces se encauza acortando los meandros, generando cortas. Pero esto no evita los problemas de los que ya acabamos de hablar en cuanto a aumento de pendiente de fondo y generación de erosión en la zona del fondo del río.